Muy buenas tardes, muy buenas noches para todos. Nuevamente un gusto de estar reunidos a través de los mecanismos modernos del Internet que nos permite interconectarnos y compartir todas esas enseñanzas que nos trae la doctrina espírita. Y en esta oportunidad, de acuerdo a la programación, vamos a hacer una síntesis o un resumen sobre el, el tema de la reencarnación, que es uno de los fundamentos de la doctrina espírita, enfocado, como dice el título, por qué y para qué se reencarna. Es una cuestión, un interrogante en muchas personas que escuchan o conocen el tema de la reencarnación pueden decir. Algunas personas que consideran que la vida durante el plano material es de mucho sufrimiento y que cómo sería posible que Dios en su infinita bondad y sabiduría nos mandara nuevamente a este valle de lágrimas, consideran desde este punto de vista, y lógicamente ese enfoque es por ignorancia espiritual, por ignorancia de todas estas leyes y de todos estos procesos que más que todo representan una expresión de amor de Dios hacia nosotros. Por lo tanto, se les disuade, se les explica el por qué y para qué reencarnamos una y otra vez sucesivamente en el mundo material, no solamente en este planeta como nos enseña la doctrina espírita, sino en otros mundos, en el tema de la pluralidad de mundos habitados, en donde los espíritus podemos reencarnar siguiendo un patrón evolutivo de acuerdo a las condiciones de cada mundo. Pero sin adelantarnos, vamos a ver que ante este cuestionamiento, encontramos que Kardec interrogó a los espíritus sobre el tema de la reencarnación, ¿no? En el libro de los espíritus, en la pregunta 167, como podemos ver allí, ¿cuál es el objeto de la reencarnación? Y los espíritus, de una manera muy sencilla y muy sintética, le dijeron que el objetivo de la reencarnación era la expiación y el mejoramiento progresivo de la humanidad. Una sabia respuesta que engloba todo lo que podríamos decir a lo largo de una exposición bastante resumida. Y agrega dónde estaría sin eso la justicia. Se refiere entonces a la justicia divina. En este caso, podemos entonces considerar que muchos expositores, muchos investigadores a lo largo de la historia se dedicaron al estudio del tema de la reencarnación. Ya que generalmente se piensa que la reencarnación ha quedado enmarcada solamente dentro del campo de las religiones o de las filosofías espiritualistas o dentro de cierto espiritualismo, y que no tendría nada de científico ni ningún tipo de demostración. Vemos entonces como personajes desde la época de Allan Kardec, en el sentido investigativo que Kardec realizó y en el sentido un poquito más experimental que realizaría Gabriel Delanne, como podemos ver allí, el español José María Fernández Colavida y el francés Albert de Rochas. Estos tres personajes continuadores de Kardec, ante todo Gabriel Delanne y José María Fernández Colavida, investigaron el tema de la reencarnación a través de las regresiones de memoria, tema que fue complementado más adelante por Albert de Rochas. Estos tres científicos son clásicos en la investigación de la reencarnación, y los demás personajes que vemos allí en la lámina hicieron fue replicar los métodos y los modelos que ellos tres habían planteado. Entonces vemos a los clásicos Amendras Nath Banerjee en la India, Ian Stevenson, Stanislav Grof, en Italia Cerminara, Morris Netherton, Hernani Guimarães Andrade y tantos otros que podemos ver allí,
Se han contado alrededor de 50 investigadores del tema de la reencarnación a lo largo de la historia. Entonces, lo que nos indica la seriedad, ¿no?, de esta temática que se salió poco a poco del ámbito de la religión, de la metafísica, del ámbito de las doctrinas espiritualistas para caer en el terreno de la ciencia desde el siglo XVIII hasta nuestros días. Estos 50 investigadores, casi todos han aplicado el método de regresión de memoria, sistemas hipnóticos y sesiones conscientes y otro tipo de investigaciones que no sería del caso, digamos, que explicar en esta oportunidad. Y ante la pregunta ¿por qué reencarnamos? La respuesta sería sencilla pero profunda: por el amor de Dios y por las leyes divinas. ¿Por qué reencarnamos? Porque Dios, al crearnos en un acto de amor hacia nosotros, nos permite la reencarnación para progresar, para evolucionar, y porque somos imperfectos. Por el amor de Dios y porque somos creados sencillos e ignorantes, vamos evolucionando, pero precisamente es a través de las reencarnaciones sucesivas del principio espiritual y del espíritu propiamente dicho, es como adquirimos las experiencias, los conocimientos, los ensayos y errores y aciertos que el espíritu va teniendo a lo largo de cada una de las experiencias reencarnatorias, tomando contacto con el plano material en cada oportunidad. El principio espiritual elemental empieza a tener contacto con las formas biológicas elementales, se va complejizando a través de todo un proceso evolutivo del cual se habla en numerosos libros y exposiciones dentro de la doctrina espírita. Entonces, ¿por qué reencarnamos? Porque somos imperfectos, a la vez somos perfectibles. Algunas cosas pueden ser imperfectas, pero no perfectibles, mas Dios en su infinito amor hacia nosotros y enmarcando ese amor dentro de las leyes divinas, a la vez que nos crea imperfectos, nos da la posibilidad de irnos perfeccionando paulatinamente. Entonces, ¿para qué reencarnamos? Sencillamente para irnos perfeccionando. Parece un juego de palabras, pero cada uno de estos términos tiene su razón de ser. Si somos imperfectos, pero afortunadamente perfectibles, vamos reencarnando sucesivamente para irnos perfeccionando gradualmente a través de un proceso muy extenso y milenario y llegar finalmente a la perfección, de la cual no tenemos la mínima idea cómo puede ser. La perfección está fuera del alcance de nuestra comprensión y de nuestros sentimientos. Pero la perfección va acompañada de la plena sabiduría y de la plena felicidad. Entonces Dios, en su infinito amor hacia nosotros, las criaturas espirituales, nos da esta posibilidad y estas potencialidades de ir evolucionando. Entonces, el espíritu, una vez ha salido de las manos del Creador en un acto de creación, a partir de ese punto, en el tiempo, para nosotros, nos convertimos en espíritus inmortales. Muere el cuerpo, mueren las formas materiales, mueren las galaxias, los planetas, los soles, mas el espíritu, esté en cualquier condición, ya nunca más va a ser destruido. Somos indestructibles como espíritu, mas esto no tendría ninguna razón de ser, que una vez creados pudiéramos ser destruidos. Por lo tanto, somos inmortales, vamos a vivir siempre, de aquí en adelante. Pero en un proceso de progreso y de crecimiento. ¿Cómo es ese crecimiento? ¿Cómo debe ser? Intelectual, moral y espiritual en sentido general. Desde las formas más elementales y más primitivas, como está representado en esa imagen, se van desarrollando las dos alas del espíritu, la intelectualidad y la moralidad, sumadas en un solo resultado, que es el crecimiento y la evolución espiritual. Entonces,
reencarnamos para expiar nuestras faltas, errores y crímenes cometidos en existencias anteriores. Ya una vez adquirimos la condición de espíritu propiamente dicho, dotados de inteligencia, dotados de razón y dotados de un sentido moral que empieza a desarrollarse gradualmente, es lógico, como decía un famoso pensador oriental, que es de nuestra naturaleza caer y cometer errores, pero también es de nuestra naturaleza enmendar esos errores y levantarnos. Entonces, en cada reencarnación, por la ley de causa y efecto, que hace parte de la misma ley divina, volvemos una y otra vez para expiar nuestras faltas, nuestros errores, crímenes y equivocaciones que hayamos cometido en reencarnaciones anteriores, como muy bien nos enseña la doctrina espírita. Es una de las finalidades básicas de la reencarnación en este mundo de expiación y prueba. Recordemos que en la clasificación de Allan Kardec, los mundos habitados están clasificados como mundos primitivos. Después viene el escalón de los mundos de expiación y prueba como el nuestro. Después iremos evolucionando hasta alcanzar la condición de mundo de regeneración, más avanzados mundos felices y mucho más avanzados mundos celestiales o divinos. Dice Kardec que esta clasificación no es absoluta y que entre un grado y otro pueden existir niveles y gamas infinitos de acuerdo al mayor o menor grado de evolución física, moral o intelectual de los habitantes y de las condiciones de cada planeta o de cada mundo habitado. Entonces, puede existir otro tipo de clasificación, como existe en la biología, que existen numerosas clasificaciones sin que la biología en sí o la botánica en sí cambien. Pero el concepto esencial es que hay infinito número de escalones evolutivos en el universo. Hasta allá podemos comprender entonces la grandeza del Padre Creador. También venimos al mundo, al planeta Tierra, para pasar pruebas. Si la expiación y el pago de los errores y de las deudas anteriores, las pruebas son la preparación y el fortalecimiento espiritual para el futuro, ya que la prueba tiene la doble finalidad de que nos examinemos en qué condiciones nos encontramos en un momento dado y a la vez crea experiencias y fortalecimientos para nuestro espíritu, porque podemos salir fortalecidos de una prueba o si no la pasamos, tenemos que nuevamente retomarla en otra oportunidad que solamente Dios y el plano espiritual superior saben cuándo volvemos a pasar una determinada prueba. Nos sirve de examen y nos sirve de capacitación y de preparación. Entonces, la expiación tiene que ver con el pasado y las pruebas tienen que ver con el presente y el futuro. También reencarnamos para el desarrollo de nuestras virtudes. Todos tenemos virtudes, cualidades, capacidades y habilidades, en mayor o menor grado, en distintos campos, en el campo intelectivo, en el campo del deporte, del arte, de la ciencia y de otros ámbitos muy extensos dentro de las capacidades humanas, ¿no? Recordemos aquello de las inteligencias múltiples, que en un número de 8 a 10, las distintas inteligencias múltiples, incluso la última que están postulando, que es la inteligencia espiritual, nos caracteriza a cada uno de nosotros como individuos irrepetibles y únicos, en donde no hay dos seres en el mundo idénticos. Pueden existir cualidades, virtudes, habilidades y capacidades parecidas, mas no idénticas. Cada uno de nosotros es un mundo, un universo, un mundo que se relaciona con los demás mundos. Entonces, no solamente venimos a pagar y a pasar pruebas, sino está allí en la esencia de la enseñanza, que es el desarrollo de esas cualidades, capacidades y habilidades y virtudes que gradualmente, sin que el espíritu las pueda adquirir en una sola reencarnación, se van a ir desarrollando en las reencarnaciones posteriores.
Igualmente, reencarnamos para cumplir deberes y compromisos que tal vez quedaron truncados en existencias anteriores, porque los abandonamos, porque equivocamos el desenvolvimiento, no cumplimos los deberes como era adecuado, compromisos que fueron dejados de lado o fueron desviados, o sencillamente para cumplir deberes nuevos que se nos encarga en una reencarnación. No quiere decir siempre que cuando estemos desarrollando o cumpliendo con un deber, porque lo dejamos inconcluso en el pasado, sino porque es una nueva tarea que se nos dio, como en la escuela o el colegio o la universidad. Hay unos deberes que cumplir y se pueden hacer bien o mal. Y al día siguiente pueden ponernos otros deberes o los mismos si no fueron adecuados en su resultado. También reencarnamos para completar obras y labores, aquí sí, inconclusas en existencias anteriores, como lo está representado en estas imágenes. Obras que fueron abandonadas, separaciones y alejamientos, cuando en nuestra imperfección, en nuestra inexperiencia, en nuestro ímpetu egoísta y personalista, abandonamos lo que teníamos entre manos y emprendemos caminos inciertos, más las reencarnaciones sucesivas nos van a volver a colocar ante las personas y ante las situaciones que habíamos dejado inconclusos o abandonamos. En la representación de un libro que se estaba escribiendo y no se concluyó, y obras musicales, compromisos en el hogar. Más que todo, el incumplimiento viene por el lado familiar o por el lado laboral, o en la adquisición de una determinada virtud que la persona no logró cimentarla en una determinada reencarnación. Por lo tanto, retornamos una y otra vez, ya que la divinidad no tiene tiempo, ni tiene, es decir, no, la divinidad no está dentro del concepto del tiempo, es intemporal o atemporal, más nosotros sí estamos marcados por el tiempo. Por lo tanto, Dios nos puede dar una y otra vez oportunidades y espera pacientemente hasta que nosotros adquiramos esas virtudes o completemos esas obras y labores inconclusas, hasta que al fin el espíritu triunfa, cuando el espíritu se cansa de sufrir y decide hacer un pare en su proceso evolutivo, toma nuevas fuerzas y viene con la resolución firme, digamos, de cumplir con esos compromisos y labores. También es maravilloso cuando se leen las frases de que reencarnamos para adquirir nuevos conocimientos, nuevo aprendizaje, más educación. Es el crecimiento intelectual y moral del espíritu. Entonces tenemos que romper el esquema de que reencarnamos para espiar y para sufrir pruebas, cuando realmente es un enfoque optimista que está enmarcándonos dentro de un proceso de crecimiento espiritual, porque adquirimos nuevos conocimientos, aprendizajes y mayor educación en un sentido integral. Al alumno que está en primero y lo aprueba y lo mandan a segundo, no es por castigo, como se creía en la antigüedad, sino oportunidad de seguir avanzando en su formación, y así sucesivamente hasta que se gradúa. Y después otro tipo de especializaciones, y nunca el espíritu termina de aprender. Solamente cuando llega al grado de espíritu puro, cuando llega a la perfección y a la suprema dicha, como unos alumnos espirituales. Pero también tenemos defectos, vicios, imperfecciones, malas tendencias, malas inclinaciones que traemos de existencias anteriores, porque las hemos practicado y están tan arraigadas en el espíritu que a veces una sola reencarnación no basta para superar un defecto, una tendencia viciosa o una mala inclinación, porque está profundamente arraigado.
Recordemos que el principio espiritual viene evolucionando de las fases inferiores de la naturaleza, desde la fase animal, cuando se formó el ego biológico y se formó el ego psicológico. Y Juana de Angelis es muy explícita en sus distintas obras sobre esta temática, cuando comprendemos que todos estos factores que nos acercan y nos atan a la animalidad y a la inferioridad están muy arraigados porque duramos milenios transitándolos. Mas llega un momento en que el espíritu se hace consciente a través de todas estas enseñanzas y es cuando comprende que la evolución a partir de allí va a estar en sus manos. Y entonces nos vamos viendo en un espejo y vamos viendo nuestros defectos, vicios, como dice allí, inclinaciones, nos hacemos conscientes de ellas y vemos la necesidad de superarlas. Mas se requieren de varias reencarnaciones porque se formaron durante muchas reencarnaciones. Es un proceso laborioso que si no ponemos nuestra voluntad y nuestro empeño, pues no lo vamos a lograr con facilidad. Entonces, traemos del pasado malas educaciones desviadas que nos han producido desequilibrios. Entonces reencarnamos para reeducarnos, lo cual produce dolor y sufrimiento al espíritu. Dicen algunos que el dolor es necesario, pero el sufrimiento es innecesario. El dolor es el impacto que el espíritu sufre, que el espíritu recibe, pero si sigue alimentándolo durante mucho tiempo, se le constituye en un sufrimiento que no es necesario. Más todavía en nuestra imperfección, estamos muy acostumbrados a sufrir dolores y después seguir con el sufrimiento, extendiendo un poco más y más el dolor. Por lo tanto, nosotros reencarnamos para reeducar nuestro espíritu y reequilibrarnos, porque todo lo que hicimos en el pasado, todas estas errores y equivocaciones producen un desequilibrio mental, emocional y psicológico, e inclusive producen un desequilibrio de tipo energético, ¿no? Periespiritual, desequilibrio en los centros de fuerza, y que solo en las reencarnaciones equilibrantes es cuando nosotros vamos precisamente a recuperar ese equilibrio, que nunca es perfecto ni absoluto, pero sí dentro de un margen aceptable de equilibrio. Entonces, nuestros sentimientos se han venido igualmente desarrollando desde que empezamos a despertar en el espíritu el sentido moral, que empieza también incipiente, muy incipiente en los animales, empieza a asomarse muy pobremente en los animales superiores y después viene una transición hacia ser humano propiamente dicho en etapas que son para nosotros desconocidas y que seguramente se cumplen en otros mundos y que no han sido hallados esos, digamos, eslabones perdidos aquí en la Tierra, pero debemos comprender que sí hay unos grados intermedios que ahora mismo no están a la vista en la humanidad porque probablemente o desaparecieron o están en otro mundo. Un ser intermediario, digamos, por decir algo, entre los primates superiores, los antropoides y el ser humano propiamente dicho. Es una escala sucesiva que va progresando. Entonces, en nosotros, en mayor o menor grado, ya hay un sentido moral en mayor o menor desarrollo. Tenemos sentimientos, pero esos sentimientos deben seguirse desarrollando, mejorando, puliéndose para no interrumpir este proceso evolutivo. Muchos otros reencarnan para cumplir misiones, como estos grandes personajes que vemos allí, ¿no? Todos estos personajes famosos en la historia han venido a la Tierra no tanto como expiación y prueba, aunque esto no quiera decir que ellos no hayan pasado por expiaciones y pruebas, pero ante todo ya vienen con una
capacidad de desarrollar una misión dentro de los más diversos campos, el campo de ciencia, de la religión, del servicio al prójimo en sentido general, en el sentido religioso, en el sentido político. Y vemos como un Gandhi, como un Allan Kardec, Chico Javier, y todos los personajes que allí vemos como un ejemplo, son seres que habiendo tenido ya un cierto recorrido mayor al nuestro, unas adquisiciones del pasado y tal vez algunas situaciones pendientes, ameritan venir a la tierra enviados por el Maestro Jesús, que es el guía, modelo y conductor de la humanidad. Ha estado enviando a estos misioneros del amor, misioneros de la ciencia y del arte y de la cultura y también de la política, los ha estado enviando siglo tras siglo para conducir a las multitudes, para conducir a los pueblos. Se sabe que algunos misioneros fracasaron o desviaron su misión porque se dejaron llevar por las pasiones, por las situaciones materiales, por los choques que no fueron capaces de superar, pero en términos generales lo logran, ya que como sabemos Dios no otorga a un espíritu una carga superior a sus propias fuerzas. Entonces, para estas personas, además de todo lo anterior, tal vez en un menor grado en cuanto a expiaciones y pruebas, vienen con una misión determinada, una misión que puede ser restringida a un determinado país, a un continente, a una religión, a una cultura, y algunos vienen con una misión mucho más abarcante a nivel de la humanidad o a nivel planetario. Entonces, en términos generales, las reencarnaciones sucesivas van encaminadas a conseguir el progreso individual, social y colectivo de la humanidad en general. Es un proceso colectivo basado en un proceso individual. Y entra allí el tema de la familia como célula esencial de una sociedad en donde en el ámbito hogareño y familiar, como una constelación, como dicen ahora, la constelación familiar, que tiene una dimensión espiritual, la dimensión espiritual del matrimonio y la dimensión espiritual del hogar y de la familia, a escala pequeña, pero básica y esencial, se va dando un apoyo de los unos a los otros por los lazos consanguíneos, los lazos afectivos dentro del núcleo familiar que permite a los espíritus avanzar a nivel colectivo y a nivel individual, que a su vez, posteriormente, esos miembros van a conectarse con una sociedad, van a intercambiar posiciones, van a pasar a otras familias, a otros países, a otras culturas, y allí se va a ir dando todas estas adquisiciones. Entonces las reencarnaciones son sucesivas, ¿no? Como su misma palabra lo indica, una detrás de otra. Las reencarnaciones son progresivas, de grado en grado, son graduales, escalón en escalón, y son innumerables. No hay que creer mucho en eso que dicen algunas corrientes esotéricas, que son 42.000 reencarnaciones, o 50.000, o 7.000, etcétera, porque no hay un ser en este mundo que pueda afirmar el número exacto de reencarnaciones. Lo que se sabe es que su número es indeterminado para cada uno de nosotros. Los espíritus que se esfuerzan en coger camino recto desde un principio y ejercer su voluntad firme de progresar, indudablemente van a llegar más rápido a los últimos peldaños de la evolución. Mas quienes nos empecinamos en repetir una y otra vez los errores y las caídas, entonces por el hecho de estar repitiendo, se hacen más numerosas las reencarnaciones. Por lo tanto, depende de cada uno de nosotros
llegar pronto o llegar muy demoradamente a esos niveles superiores de felicidad. Y eso explica por qué hoy hay espíritus sentados que en algunas ocasiones dicen haber estado con nosotros en determinadas épocas y que están ellos en buenas condiciones hoy y nosotros rezagados porque ellos tomaron la determinación de aplicar la ley de amor que fuera enseñada por Jesús, por Gandhi, por Sócrates o por cualquiera de estos misioneros. Ninguna civilización, ninguna cultura se vio desprovista de misioneros que reencarnaron para dar una vivencia del amor. Siempre estuvieron los guías, los iniciados, los líderes religiosos, los filósofos, los pensadores, los moralistas, los maestros, etcétera, que estuvieron enseñando a cada pueblo y a cada cultura la ley de amor en las más diversas expresiones. Por lo tanto, si la aplicamos o no las aplicamos, se ve en el resultado evolutivo de por qué hay espíritus que hoy están muy bien y otros que fueron incluso compañeros y compañeras, hoy están todavía muy rezagados o padeciendo situaciones en el mundo material. Y aquellos por amor se constituyen en sus guías, en sus protectores o espíritus más cercanos como espíritus familiares que ya están esclarecidos. Pues no por el hecho de haber sido nuestros parientes consanguíneos tienen que estar bien, algunos pueden estar sufriendo por los errores cometidos. Más aquellos que ya adquirieron un nivel un poco mejor pueden ser en un momento dado protectores o espíritus familiares que ayudan en el hogar y en la vida común y corriente de la persona. Entonces las reencarnaciones pueden ser estacionarias. No es necesario que sean estacionarias, pero por nuestra imperfección a veces nos estacionamos en un grado evolutivo determinado. Y es cuando viene la repetición de experiencias. Allí se convierten entonces en reencarnaciones repetitivas. Y es por esto que la doctrina nos dice, esta es tu mejor oportunidad, esta es tu mejor reencarnación, aprovéchala para que salgas de ese ciclo estacionario y repetitivo. Las reencarnaciones pueden ser breves, de pocas horas, días, meses, semanas o pocos años, cuando desencarnan bebés, desencarnan niños, jóvenes o adolescentes, o pueden ser muy extensas, llegando a 80, 90, 100 años o más. Va a depender entonces de las condiciones, características, necesidades y obligaciones y deberes de cada uno de nosotros. Entonces una reencarnación puede ser breve o puede ser extensa, de acuerdo a lo que nosotros estemos necesitando o hayamos solicitado o nos hayan otorgado nuestros mentores antes de nosotros reencarnar. En términos generales, como nos dice André Luis en el libro Misioneros de la Luz, las reencarnaciones pueden ser programadas, mas no siempre obedece a una programación estricta como es descrita en esta obra. Pero él mismo dice allí que la reencarnación de Segismundo, que es una reencarnación bien programada, obedece a un patrón general, mas hay muchos otros espíritus que pueden tener una reencarnación repentina o intempestiva. Cuando espíritus estando muy cerca de nosotros o estando en zonas inferiores o siendo obsesores de una persona o de una pareja y surgiendo un embarazo de una relación de aventura o de ocasión, los mismos obsesores quedan prendidos en lazos reencarnatorios y para ellos se convierte entonces en una reencarnación repentina o intempestiva que no pasó por un proceso de planificación y reencarnación y programación completa en el mundo espiritual. Entonces, muchos espíritus claman en la dimensión espiritual reencarnar. La reencarnación la aceptan, la piden, constituyéndose, como sabemos, en reencarnaciones voluntarias. Mas hay espíritus altamente ignorantes, altamente rebeldes, que para nada desean reencarnar.
entonces para ellos se convierte en una reencarnación compulsoria, que no es nada malo para ellos, todo lo contrario. Es como el padre que en un principio tiene que utilizar cierta energía en el hijo para que vaya a clases. Hay una cierta compulsión, una presión y una obligación de ir a clases. Pero ¿para qué se hace? Ya lo sabemos, para nuestro bien. Entonces, en el campo de las leyes divinas existe este tema de las reencarnaciones compulsorias, en donde hay espíritus que, negándose sistemáticamente a reencarnar, son llevados a estados de inconsciencia, dormidos, y así dormidos son traídos a encajar en el vientre materno para iniciar un proceso reencarnatorio. Y cuando despiertan ya están en la cuna. Entonces, ¿qué representan las reencarnaciones? Representan una diversidad de tener experiencias en uno u otro sexo, como lo dice en el libro de los espíritus y en las demás obras de otros autores y en las obras de Juana de Ángelis, André Luis y Emmanuel. Representa una diversidad de experimentar, no por experimentar, sino por proceso evolutivo de que se reencarna en uno u otro sexo. Diversidad de culturas, ya que reencarnamos en diversas culturas, experimentando distintos idiomas, religiones, creencias en distintas razas y pueblos, ¿no? El espíritu puede reencarnar o durar varias reencarnaciones en Europa y posteriormente puede ser transferido al Asia, al África o a las Américas y viceversa, para que se enriquezca en experimentando todas estas culturas, idiomas y religiones para su propio crecimiento. Entonces, las reencarnaciones representan una diversidad de experiencias, habilidades, capacidades, oportunidades, condiciones, circunstancias y diversidad de posiciones en la vida, ya que si en una reencarnación tuvimos el poder y el mando, en las siguientes podemos ser súbditos, podemos no tener ningún poder, no tener ningún mando. Y a la inversa, espíritus que no tuvieron grandes posiciones socioeconómicas en unas ciertas reencarnaciones, por necesidad en su propio bien, puede venir más adelante en buenas posiciones socioeconómicas y, como hemos visto, en distintas culturas, para su enriquecimiento y su crecimiento espiritual. Y a veces el cambio de posiciones en la vida obedece también a expiaciones y también puede obedecer a pruebas solicitadas por un espíritu. Es decir, que si vemos a una persona en muy limitadas condiciones socioeconómicas en una reencarnación, no siempre podremos decir está pagando algo del pasado, sino sencillamente el espíritu lo pidió tener una deuda, lo pidió para vencer, por ejemplo, su vanidad, su prepotencia, su egocentrismo, etc. Bien, entonces se comprende fácilmente todo lo anterior. Y ya habíamos tocado el tema de las reencarnaciones en distintos mundos habitados o habitables, en donde no se pasa de un mundo a otro muy fácil. Hasta que el espíritu adquiera en un determinado planeta lo que debe adquirir en ese planeta, que es un curso, no va a pasar al siguiente grado, sin dar saltos tampoco, porque los espíritus, si dieran saltos, se sentirían desubicados, como si a nosotros ahora nos sacaran y nos llevaran a reencarnar en un mundo de regeneración. Indudablemente estaríamos allí desubicados y seríamos como una rareza, porque seríamos portadores de nuestros defectos, ¿no? De nuestras imperfecciones que serían muy notorias en una civilización en donde ya reina el amor, la caridad y la fraternidad. Por lo tanto, en esto no hay contradicciones y los espíritus en su sabiduría van conduciéndonos poco a poco de un mundo a otro según nos corresponda, en una forma muy gradual, ¿no? Muy escalonada.
Aquí en alguna exposición tuvimos esta imagen de los famosos exiliados de Capella, reencarnaciones, como un ejemplo de reencarnaciones en distintos mundos. Se descubrió que Capella no era una sola estrella, era una estrella binaria, dos gigantes amarillas que giran una en torno a otra, y después se descubrió que era un sistema múltiple formado por 4 estrellas, dos gigantes amarillas y dos enanas rojas. Más los exiliados de Capella no sabemos de cuál de estas 4 estrellas estaba girando aquel planeta del cual muchos de los habitantes de la Tierra fueron o fuimos expulsados. Esto como una curiosidad. Pero es un ejemplo de lo que puede suceder cuando un mundo tiene que dar un paso adelante y sus habitantes se oponen a ello. Los que no den el nivel o la medida pueden ser transferidos a otros mundos inferiores o equivalentes. Es un ejemplo. Entonces, viene el tema de las programaciones reencarnatorias, en las cuales se tiene el pasado de la persona, su pasado. Los espíritus no se equivocan al respecto, nosotros no tenemos mayores nociones al respecto, sino lo que leemos en los libros de André Luis y otros autores. Pero todo ese pasado está claro allá, en la dimensión espiritual. Allí aparecen, se tienen en cuenta las deudas, los compromisos, los deberes, el estado momentáneo o actual de cada espíritu, sus necesidades, sus aspiraciones, que tienen que ver con lo personal, lo familiar, lo grupal y lo social. Es un tema muy interesante, el tema de las programaciones reencarnatorias en la dimensión espiritual, en donde se va a tener en cuenta la hoja de vida espiritual de cada uno y no hay errores. Cuando creemos ver errores en estos factores, los errores son conceptuales nuestros al respecto. Entonces, existen los diferentes tipos de reencarnación que vamos a ver muy brevemente en vista del tiempo. Cada reencarnación va a tener sus particularidades específicas según cada reencarnante. Están las programadas con directrices comunes correspondientes a la inmensa mayoría de habitantes de la Tierra. Se procesan en estas corrientes para todos. Son frases de André Luis en el campo de las manifestaciones puramente evolutivas. Esto para diferenciar de las manifestaciones misionales o misioneras. En los espíritus superiores se les otorga el derecho de influir en los factores de su propia reencarnación. Y está el llamado completista o los completistas, que son hermanos o espíritus que aprovecharon al máximo todas las condiciones y capacidades que les brindó el cuerpo. Y vienen en misiones de amor y de iluminación. Reciben un cuerpo ennoblecido para la continuidad de sus tareas, camino a círculos más elevados de trabajo. Son espíritus que ameritan tener mucho derecho a influir en sus particularidades reencarnatorias como lugar, familia y organismo físico, porque ellos aprovecharon todas las oportunidades constructivas que el cuerpo terrestre les ofrece como dice allí. También están las entidades de los círculos inferiores. Esta reencarnación es realizada en masa con características de mecanismo primitivo. Mecanismo primitivo en donde no son llevados a los departamentos de programación de reencarnaciones. Muchos no llegan a las ciudades y colonias espirituales y proceden de zonas inferiores en una forma directa, porque son entidades inferiores. Y las compulsorias para espíritus rebeldes o en grado estado de perturbación o inconsciencia. Los espíritus ignorantes o infelices igualmente reclaman un estado casi absoluto de inconsciencia para penetrar en el santuario materno. En estos, el trabajo inicial de organización fetal, y esto es un tema muy interesante, pasa a ser ejecutado por la mente materna y por los amigos espirituales que, de todas maneras, hacen alguna ayuda. Recordemos que el trabajo inicial de desarrollo fetal es ayudado por espíritus ingenieros, podríamos decir,
muy especialistas en estas ciudades espirituales. Mas en esta clase de espíritus es la mente materna en un proceso inconsciente la que ayuda en este modelaje fetal, en funciones más que todo biológicas y hereditarias. Por lo tanto, la reencarnación, el por qué y para qué, es para la marcha gradual y ascendente del espíritu hacia la perfección, hacia la sabiduría, el amor pleno y la felicidad. La plenitud y la felicidad es el premio que nos espera pues de toda esta marcha ahora mismo por estos mundos difíciles, pero que vale la pena esforzarnos en aprovechar al máximo esta reencarnación porque la meta final es la perfección, la sabiduría, el amor, la plenitud y la felicidad. Entonces, hermanas y hermanos espíritas, hemos concluido esta exposición resumida y quedamos así disponibles para cualquier interrogante o cualquier inquietud que puedan presentar. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Álvaro. A ti.